Sigue. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué queja más grande? ¿Qué lamento de Dios? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Estaremos metidos nosotros en los suyos? Sí, en ese saco estamos metidos. Ahora, ¿estaremos metidos en el saco de los suyos no lo recibieron? Ese es el peligro. Esa es la queja. Y por eso ustedes verán, para decirlo de otra manera, el apóstol evangelista decía que el día en que Jesús fue a nacer, fueron a unas casas, no le abrieron y llegó el momento de nacer y le tocó que irse a un pesebre porque no había casa para él. Los suyos no lo recibieron. Y ya sé que ustedes van a decir, yo sí lo recibo, Padre. ¿Cómo no voy a recibir a Jesús? Ya va. ¿Qué significa no recibirlo? No recibirlo significa rechazar su mensaje, rechazar su doctrina, rechazar su enseñanza, rechazar su iglesia, rechazar sus ministros, rechazar sus mandamientos, rechazar los sacramentos. Entonces yo estoy rechazando a Jesús. De ahí que los protestantes andan por el mal camino. Porque ellos dicen que ellos aceptan. Yo ya acepté a Jesús, ya soy salvo. Aceptar a Jesús no es decir yo acepto a Jesús. No, no son palabras, son hechos. ¿Acepto su iglesia? Comenzamos mal. No aceptan la iglesia de Cristo, buscan fundar otra iglesia. ¿Aceptan la doctrina de Cristo, lo que Él enseñó? Ya estamos mal. Cambian la doctrina y cada uno inventa lo que le da la gana. ¿Acepto a Cristo? Todavía no lo ha aceptado. ¿Acepta los mandatos de Cristo? ¿Acepta esos sacramentos que dejó Cristo? ¿Acepta los ministros que dejó Cristo? No. Entonces, ¿cómo me dicen que aceptaron a Cristo? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Nosotros tenemos que ver si lo recibimos. Y luego, ahora, no solamente de manera en la doctrina, en la iglesia, en los ministros. Ahora miramos a Jesús que se hace presente en la hostia. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me come vivirá él en mí y yo en él. Y así como yo vivo por el Padre que me envió, así el que me come vivirá por mí. Pregunto, ¿lo aceptas? ¿Lo recibes? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy necesitamos ver si somos de ese grupo. Los suyos, vino a los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué significa los que creen en su nombre? No solamente que la palabra Jesús, las 5 letras, no. Creen en su nombre significa creen en lo que Él instituyó, la Eucaristía. Creen en lo que Él instituyó, la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia. Creen en lo que Él enseñó. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dice, al que lo recibió, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Hoy entonces yo quiero que ustedes vean, queridos hermanos, cómo todo cristiano debería tener la alegría del Emmanuel, del Dios con nosotros, del cercano, no alguien lejano, sino el Dios cercano que viene a salvarnos, que viene a sacarnos de la oscuridad para llevarnos a la luz. Y Él es la luz del mundo.
Él es la luz del mundo. Él mismo llegó a decirlo. ¿Y qué significa? Por ejemplo, a ver si es Juan capítulo 8, versículo 12. Creo que es Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Jesús es la luz. La luz vino al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Los cristianos creemos que Jesús es la luz del mundo. Y por eso entonces nosotros celebramos el 25 de diciembre. Hoy es la fiesta grande. Los protestantes se van a preguntar siempre, ¿dónde aparece en la Biblia que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús? La respuesta es clara, eso no aparece en la Biblia. Y entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Si en la Biblia no aparece ninguna fecha exacta donde Jesús nació, qué día nació como nosotros. Porque los cristianos sabemos que Jesús es la luz del mundo. Y el 25 de diciembre se celebraba el Día de la Luz, el Día del Dios grande, el que nos traía la luz, que para los paganos era el sol. Entonces, para los paganos, el Dios más grande era el sol. Y lo celebraban el 25 de diciembre, porque supuestamente era el día más largo donde más brillaba el sol, el día especial del año. Entonces se lo dedicaban al Dios más grande. Ellos tenían muchos dioses, pero entre todos los dioses estaba el sol, la luz del mundo. Y cuando los cristianos se encuentran con los paganos, porque antes de venir Cristo existían los paganos y el pueblo judío, pero ya el pueblo judío ya pasó a ser el pueblo antiguo, antigua alianza, y ya comienza el cristianismo. Y cuando viene el cristianismo, entonces dice, ¿qué hacemos? Ya a cada día los paganos le tienen un dios. El primer dios es el sol, Sundai. Segundo dios, la luna, lunes. Tercer dios, planeta Marte. Cuarto dios, Mercurio, miércoles. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Y nosotros, el Dios de nosotros, que es el más grande, que es Jesús, que es el Todopoderoso, que existía desde el principio, que por Él hizo todas las cosas, que sin Él no se hizo nada, que es la vida del mundo, que es la luz del mundo. Y no hay un día para Él. Entonces cuando los cristianos dicen, ¿cuál es el Dios más grande para los paganos? El sol. Quitemos el sol y pongamos a Jesucristo, que es el verdadero sol, que es la luz del mundo. Y entonces ya no se guarda el sábado que guardaban los judíos, ni se guarda el Sunday de los paganos, día del dios sol, sino comienza a celebrarse domingo, que significa día del Señor. Cada día. Pero resulta que en el año se celebraba el nacimiento de ese sol, de ese Dios. Y entonces dicen los cristianos, el Dios más grande, el nacimiento del Dios más grande. Y comienza lo que se llama la evangelización de la cultura. Y comienza a evangelizar a los paganos. Y cuando evangeliza a los paganos le dice, el Dios más grande no es el astrosol. El Dios más grande es Jesucristo, el sol que nos ha nacido de lo alto, la aurora, la luz que nos ha nacido de lo alto, que según dice San Lucas capítulo 1, versículo 78, es Jesús, es el sol que nos ha nacido, la aurora que nos nació de lo alto, la luz que nos viene de lo alto. Entonces, el 25 de diciembre, los cristianos comienzan a celebrar, no una fecha, comienzan a celebrar un acontecimiento gigante. El Dios grande, el Todopoderoso, el más grande, el Emmanuel, ha nacido, se ha encarnado
ha habitado entre nosotros. Entonces vamos a celebrarlo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se celebra el nacimiento del Dios más grande. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Quitan a ese Dios porque ese Dios no es más grande. Quitemos a ese Dios. Ese Dios no es el más grande. Ese astro del sol no es Dios y no es el más grande. Y ahora vamos a entronizar al Dios más grande y que el mundo entero sepa que el Dios más grande es Jesucristo. Lo entroniza. Y entonces ahí el Dios más grande sustituye al astro sol. Entonces Jesucristo comienza a ser el Dios más grande del universo. Tiene una razón teológica, pero la ignorancia es atrevida y los protestantes, como no saben esto, dicen: ¿por qué los católicos celebran el 25 de diciembre? Véanlo, San Lucas capítulo 1, versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Atención, miren cómo nos ha nacido la aurora o el sol o la luz. con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Jesucristo es la aurora que nos ha nacido de lo alto para iluminar a los que viven. Adelante. Vamos a leer el 23, donde viene a decir que la nueva Jerusalén ya no va a necesitar del sol, porque Jesús es el nuevo sol. Escúchenlo. La ciudad no tiene necesidad de sol. ¿No tiene necesidad de qué? La ciudad no tiene necesidad de sol. No tiene necesidad de sol. Los protestantes dicen: es que es el Papa que inventó eso. ¿El Papa o la Biblia? La ciudad no tiene necesidad del sol. Mire cómo la Biblia dice que Jesucristo es el nuevo sol. Pero el sol más grande, el Dios más grande, el verdadero, la ciudad no necesita más de sol. Ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y escuche lo que viene, ahí viene. ¿Quién va a reemplazar al sol? Y el Cordero es su lumbrera. Y el Cordero, que es Cristo, es su lumbrera. Listo. Ya no necesitamos de sol, porque ahora el sol, ¿quién es? Cristo. Quita al astro sol y coloca a Cristo como la luz del mundo. Entonces, por eso nosotros celebramos el 25 de diciembre, que es el día del Dios más grande, para decirle a la humanidad que no hay otro Dios para nosotros. Tal como está mandado, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Y ustedes nunca han visto por qué nosotros tenemos la hostia redonda y no cuadrada. Y no lo han visto expuesto en el Santísimo cuando se pone la custodia. ¿Qué es lo que ustedes ven allí figurado? El sol. El sol. La hostia está redonda y salen rayos. Y dicen los protestantes: los católicos son idólatras, están adorando el sol, por eso tienen la hostia como un sol y tienen la custodia que refleja como un sol. Sí, pero vaya, reclámenle a San Juan, que escribió el Apocalipsis y dice que Jesucristo es el sol, la luz del mundo, que la gente prefirió las tinieblas. Ahí están metidos los protestantes, prefieren las tinieblas antes que la luz y critican y no saben. Nosotros, cuando ponemos el Santísimo en la custodia, recordamos que Jesucristo es el nuevo sol, la luz que ha venido de lo alto para iluminar las tinieblas de todo el mundo, y que la gente y el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz, pero que nosotros los cristianos seguimos prefiriendo a Cristo. Entonces, hay razones teológicas, hay razones bíblicas, pero la ignorancia es atrevida.
Todos los protestantes dicen, es que los católicos adoran al sol. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Quién es capaz de creer que los católicos adoramos al sol? Ni ellos mismos se lo creen. Ellos que levantan tremenda calumnia, ni ellos mismos se lo creen. Queridos hermanos, tenemos la dicha de tener la luz del mundo, de poder vivir no en las tinieblas, sino en la luz, y ese es Cristo. Amémoslo, alegrémonos, gocémonos con Él. Y voy a terminar. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué teológicamente Jesús nació niño? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué se hizo hombre y habitó entre nosotros? Para completar lo que decía el Génesis, que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O lo que decía el Génesis, Dios hizo un muñeco de barro y le infundió su espíritu. Ahora, teológicamente, Jesús se hace niño. Unos lo adoran, ya miramos anoche, de Mateo 2:11, lo adoran, pero otros lo quieren matar porque no lo reconocen, porque no lo quieren adorar, que sería 2:13 cuando el rey Herodes quería destruirlo y quiso preguntarle a los reyes dónde estaba para ir a adorarlo, y era para matarlo, y mandó a matar a los niños, ¿se acuerdan? Porque no fue capaz de reconocer en ese niño a Dios. ¿Y qué está diciendo teológicamente en la Biblia? Que en cada niño, mejor todavía, ¿cómo es? Lo arreglo mejor, que en cada persona, incluyendo desde niño hasta el más viejo, ahí está Dios. Y que el ejercicio que usted y yo debemos hacer en la fe es lograr ver a Jesús en cada niño, pero como no se quedó niño, en cada adolescente, pero como no se quedó adolescente, en cada adulto. La fe del Evangelio que Dios nos pide hoy es aprender a reconocer a Jesús en cada persona que está a mi lado, y que debo amarlo en cada persona que está a mi lado, que se llama próximo, y que debo respetarlo, y que debo amarlo, y que debo ayudarlo en cada persona, niño, joven o adulto. ¿Qué me importa? Jesús pasó por esas etapas. Ahí está Jesús. Y la fe nos debe lograr descubrir que ahí está Dios, el Dios encarnado, el Dios que se hace carne en cada persona. Ahí está Dios. Y que no es posible que un cristiano odie a otro. Y no es posible que un cristiano le haga mal a otro. Dios. Y debo tener la fe tan grande como para poder detectar esa chispa divina, ese soplo divino en cada persona. ¿Por qué no recibieron a Jesús niño? ¿Por qué no le dieron posada a la Virgen cuando iban a nacer el niño? ¿Por qué muchos no lo reconocieron allí en la niñez? Es lo mismo, es lo mismo. O cuando Jesús resucitado camina con los Emaús y no lo reconoce, es lo mismo. Es la historia de cada uno de nosotros que andamos por el mundo sin reconocer a Jesús. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Pónganse la lupa y descubran a Jesús en cada persona. Si así lo hacemos, ¿se acuerda del juicio final? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquel más pobre, ese era yo. Náguara, Señor, ¿y por qué no me dijiste? Bueno, ¿y entonces qué significa que el Emmanuel, Dios con nosotros, se haya hecho hombre y habitó entre nosotros? ¿Y qué significa habitó entre nosotros? Que está con nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos
Lo que pasa es que no somos capaces de detectarlo. Tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? ¿Se acuerda aquel? Estuve enfermo, me visitaste. ¿Cuándo? Ese era yo. Estuve en la cárcel. Era forastero. Pero también dirá a otros, tuve hambre, no me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Sin vergüenza, vagabundo, ¿por qué no pusiste la lupa para detectarme? En ese que estaba necesitado era yo. Tuve sed, no me diste de beber, maldito, al fuego eterno. Pero ¿cuándo, Señor, yo no te vi? Bueno, no te dejé el evangelio donde dice que yo me encarné y me hice hombre precisamente para enseñarte que en cada persona yo estaba. Ahí está el secreto. Ese es el evangelio de hoy. Es presentarnos a Jesús en cada persona, presentarnos a Jesús en carne humana, presentarnos a Jesús en aquel que sufre. De ahí que hacen falta cristianos, ahorita mirando lo de Siria, ¿cuánta falta hace ser cristiano? Como dicen que era una carnicería humana, donde descuartizaban a la gente, donde mataban sin piedad a la gente. ¿Cuántos cristianos hace falta en la política? ¿Cuántos han muerto en Venezuela? ¿Y cuántos están muriendo y están en la cárcel sufriendo? Vaya a cualquier cárcel de Venezuela, a cualquiera. Vayan y observen cómo están sufriendo allí seres humanos de carne y hueso, y eso a nadie le importa. ¿Cómo hacen? ¿Cuánto dolor de los que tienen que huir del país? ¿Cuántos han tenido que salir? Era forastero. ¿Cuántos forasteros han salido del país? Más de 8 millones. ¿Y a quién le importa eso? ¿A los políticos? ¿A los ateos? Mentira. La desgracia más grande es que incluso los cristianos nos hacemos la vista gorda. Miramos para un lado para no ayudarlos. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Hace falta de nuevo creer en el Evangelio. Hace falta de nuevo que celebremos la Navidad, el Dios que se encarna en cada persona, el Dios que está en cada persona, el Dios con nosotros. La palabra se hizo carne y habitó, y sigue habitando, y habitará entre nosotros. Pero necesitamos el rayo de luz para poder detectarlo. Si así lo hacemos, seremos salvos. Si no lo hacemos, malditos. Al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Era forastero, no me hospedaste. Estuve enfermo y en la cárcel no me visitaste. Que no nos sorprenda la muerte, sino que seamos capaces de detectar en cada persona, incluso en la suegra, o en el que me hace daño, a Cristo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que podamos, Señor, encarnar en nosotros tu palabra y reconocerte en cada uno de los hermanos